¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de la Chapucero Network con su amigo Arturo Pavón desde la Ciudad de México. Recuerden que estamos casi siempre aquí en el centro histórico, dando la vuelta y conociendo muchas cosas interesantes. Está conmigo mi queridísimo amigo Eduardo Esquivel Ancona, ya saben ustedes, preferido del presidente. No tanto. Pero bueno, está aquí porque nos va a comentar. Él entró hoy a la conferencia mañanera también, porque ya ven que entramos diario. Pero hay algunos temas muy interesantes que mencionó el presidente acerca de lo de la reforma. Mira, comentó lo de la reforma por dos cosas. Una, que pues, no supieron lo que hicieron los de la oposición al negar la reforma, ¿no? No se alcanzaron los 3/4 partes de la votación de la Cámara de Diputados, entonces se desechó el proyecto y era un proyecto muy bueno porque les bajaba pues las prerrogativas a los partidos políticos, les quitaban diputados en lugar de ser 500, 300, eso nos haría mucho bien en ahorro al país. Los sueldos de los funcionarios del INE. Del INE, los consejeros, el consejero de los consejeros, además de que estos se iban a hacer por votación, no por cuotas de partido como es actualmente. Para que, y ya se va Lorenzo Córdoba, no lo está corriendo el presidente, no lo está a Ciro Murayama, que me pareció patético que estuviera comentando y estuviera lavando cuando la marcha que tuvieron los fifís el día 27 de noviembre. Así es. No debió haber hecho eso. No, la del 27 de noviembre. No, la del 27 fue la del presidente. No, la del domingo previo fue la fifí. La del INE no se toca, sí. Que a final de cuentas supimos y nos dimos cuenta ahí con la sección de Elizabeth García Vichis, que la gente no sabía qué iba. No sabía a qué venía, sí. Cuando les preguntaban, oye, pero tú sabes que no se va a desaparecer. No, pero eso no viene en la iniciativa. No, para nada. Sí, no. Pero venían nada más con la consigna, y la gente no sabe que cambió de IFE a INE y no hubo ningún problema. Y sucedería lo mismo. Sí, sucedería, nomás le aumentarían una serie de consultas. Y nos costaría mucho menos a todos nosotros. No, pero luego el presidente habló de lo que sí se hizo, del plan B, de las modificaciones a las leyes secundarias, que ahí no necesitan la mayoría calificada, pues Morena y sus aliados tienen más votos que la oposición. Sí. Entonces ahí esto sí se aprobó, ahora ya nomás pasa que sale en el Senado y se van a ahorrar 315 mil millones. 3,000, bueno fuera que se ahorrara tanto. 3,000 millones de pesos. Esa cantidad puede servir para vacunas, para hospitales, no para mantener esa bola de sangre del INE. Muy bien, Eduardo. Falta que pase al Senado. Otra cosa que hubo preguntas muy interesantes, como la de Miguel Reyes Razo, que habló que Kerry no viene, le dio un clavo para mí, sí. Entender, John Kerry no viene a ver lo de las energías limpias, él viene a ver lo del litio y dio una anécdota de cómo fue en el pasado. Ajá. Algo muy interesante de cómo se hizo la expropiación petrolera, todos los problemas Cárdenas por Cárdenas, habló de ese libro. Fue una clase de historia padrísima, muy buena, y que yo creo que... Y se habló también de lo de Cristina, y la solidaridad que tiene con Cristina y lo que le están haciendo es... Lo que no quieren es que sea candidata. Una cochinada. A mí lo que me llamó la atención es que el presidente dijo, aquí yo me voy a quedar, así que yo puedo escribir en la cárcel y puedo leer en la cárcel. Así que porque le preguntó la compañera Adriana, que le mandamos un saludo muy afectuoso, lo mismo, ¿no? Hoy si
y hay una similitud, pues ya escribir en la cárcel una contestación excelente de nuestro señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Acuérdense, no te vayas, no, ya me está corriendo. No, lo que pasa es que acuérdense que ya viene Navidad y está Oscar aquí porque vamos a hacer esta grabación de Chapucero en la Cultura que le correspondería el viernes, pero acuérdense que vamos a estar nosotros allá en Villahermosa, entonces no vamos a poder hacer la transmisión, por eso adelantamos y por eso hoy vamos a platicar con mi queridísimo también Óscar Herrera, nuestro historiador, que está aquí también para hablarnos sobre lo que están viendo ustedes, que es 20 de noviembre, pero en particular de una calle muy interesante que tiene un nombre que no ha sido cambiado desde la época virreinal, que es la calle de Mesones. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, ¿cómo están? Un saludo a todos los seguidores aquí en el Chapucero estamos. Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos y nos platicas dónde estamos y te dejo el micrófono a ti? Sí, bueno, estamos en una avenida que es más o menos joven, de aquí de la ciudad, 20 de noviembre, donde se crea en los años 30 del siglo XX para darle una amplitud y una salida vehicular y una entrada a la Ciudad de México. Este lugar, hay unas bellas fotografías donde se hace la demolición de estos edificios y se da paso. 1936 se inaugura un 20 de noviembre y de ahí viene su nombre, del inicio de la Revolución Mexicana. Del lado derecho tenemos el concepto de las tiendas departamentales que se comenzaron a abrir a fines del siglo XIX. Ajá. Y se empezó a quitar toda esta tradición del famoso cajón. Ajá. Que eran los puestos ambulantes, que era un cajón de madera que se abría para que la gente pudiera ver las mercancías que venían de Europa, de Francia, de Inglaterra, y traen un concepto, unas personas de Francia, que es la tienda que tenemos aquí del lado derecho, que se inaugura en 1891. Esta no es la original porque se incendia la original en 1914. La original tiene una cúpula como la que vemos aquí, pero también tiene un reloj muy bonito. Ajá. Y ese se incendia por un cortocircuito en los lugares que estaban destinados para la exhibición de la ropa, que eran un tipo de mesas, que ya era este nuevo concepto donde la gente entraba, ya no podía regatear y eran precios fijos. Ajá. Bueno, se les empezó a llamar departamentales porque eran secciones específicas para mujeres, para damas, para caballeros, para niños y cosas que también se utilizaban en la faena diaria en el campo, ¿sí? Como Sears, que ya saben, Sears vende herramientas por tradición porque así es como empezó Sears a vender por catálogo. Iban los vendedores de pueblo en pueblo en Estados Unidos vendiendo con unos catálogos muy rústicos, y en los pueblitos ofrecían el producto, un arado por ejemplo, o una bomba de agua para el ranchito, y entonces hacían el pedido y les llegaba en meses, obviamente, pero así es como empezaron a trabajar ese concepto. Lo retoman también estas tiendas, que podemos ver un estilo Art Nouveau en esta, por ejemplo, un poquito más avanzado, no tan adornado o garigoleado o tan orgánico como le dicen, ¿no? Sí, muy femenino porque hay muchas curvas, y hay muchas flores, pero ya es un poquito más austero comparado con el que se hizo la primera vez. Sí, exactamente. Que tenía el reloj. Sí, tenía un famoso reloj en la parte alta. Este Palacio de Hierro toma su nombre, cuenta la leyenda, de que cuando empezó la construcción es el primer edificio en la ciudad que se hace de viguetas de acero. Como en Boston, que es donde se Exactamente, como en Estados Unidos. Posteriormente los demás edificios del centro toman esa técnica, pero aquí este es el primero. Entonces la gente decía, están haciendo un palacio de hierro. Se rumora que de ahí los dueños tomaron el nombre y lo adoptaron como propio, ¿no? Qué bonito está. Quien quiera venir en la época navideña, en las noches se prende y al ritmo de la música que ponen alusiva a la temporada, las luces van al ritmo con algunos cuentos que se narran y es muy bonito todo el colorido que da este lugar. Del lado izquierdo tenemos el pequeño templo de San Bernardo. Ajá. Que fue de un convento que aquí existió y que en la época de la Reforma se modificó
para darle cabida a las propiedades particulares. Aquí se hizo un trabajo muy minucioso porque esta portada que vemos aquí al frente estaba paralela a la calle de Venustiano Carranza, era una portada gemela doble de las que ya hemos visto en otros conventos de mujeres. O sea, se recortó. Esta portada totalmente se desmontó piedra por piedra porque estaba paralela a esta calle. Era gemela a la que está la figura de San Bernardo por el lado interior de Venustiano Carranza. Es un edificio del siglo XVII y tiene la particularidad que también se acabó su torre. No tiene torre, si observamos es una iglesia que no tiene torre. La torre estaba exactamente por donde estamos transmitiendo en este lugar y se tuvo que demoler cuando se hizo el recorte. Hagamos de cuenta que es como una puerta, se recorrió la portada 90 grados. O sea que se dobló. Exactamente. La hicieron doblarse 90 grados. Qué interesante está, no me lo imaginaba. Sí, el templo de San Bernardo es de uno de los últimos padres de la Iglesia Católica, por ahí del año 1100, que tuvo una serie de revelaciones y convirtió muchas personas al catolicismo. Ok, entonces la calle de 20 de noviembre era un callejón, era una calle muy Era un pequeño callejón que había en la acera de enfrente, por donde la gente podía acceder, un callejón muy del estilo medieval, ¿no? Porque no había la panorámica hacia el centro de la ciudad, y eso ya es de los años 30, ¿no? Que ya podemos ver esta avenida que se abrió. Entonces se abrió todo 20 de noviembre para que cuando vienes de allá de San Antonio puedas ver la magnificencia de la Catedral Metropolitana desde lejos. Exactamente, aquí se daban los ingresos de los expresidentes, ¿no? Cuando había desfiles, 16 de septiembre, ¿no? Cuando arrojaban los famosos papelitos, hay muchas películas. Y el carro descapotado. Y el coche descapotable, ¿no? Donde paseaban los presidentes. Lincoln, que está precisamente en exhibición ahí, Los Pinos. Y en este viajó el presidente Kennedy en 1962. Cuando por aquí entró, cuando visitó la Ciudad de México, sí es cierto, un año antes de que lo asesinaran allá en Texas. Muy bien. Vamos a seguir caminando. Perdón. Vámonos caminando entonces hacia Mesones. Si vamos a seguir caminando por 20 de noviembre, hay muchas casonas o edificios que ya vemos como muy modernos. Ajá. Porque todas estas edificaciones se dan después de que las leyes de reforma se destruyen todo el conjunto conventual del templo de San Bernardo. Esta casona es del siglo XVIII y también tuvo que ser recortada. También imaginemos que toda esta acera daba por donde vamos caminando. En esta acera daba hasta acá la famosa casa, y ahí se cuenta una leyenda de amoríos donde un comerciante muy famoso quería matar al amante de su esposa, y se hizo muy famoso porque mató a varias personas, se cuenta según esta leyenda. Y se hizo famoso este asesino porque les preguntaba a las personas que eran los supuestos amantes de su mujer, les preguntaba la hora siempre antes de asesinarlos. Ajá. Y les decía, bienaventurados aquellos que saben la hora de su muerte. Entonces procedía a asesinarlos. Acuchillados. Acuchillados. Con una daga que traía. Exactamente, siempre, ¿no? con una daga en el corazón, ¿no? Se supone que... se llama, es del Conde de la Cortina, fue esta edificación, y es la única que queda aquí de las más antiguas sobre 20 de noviembre. Sobre 20 de noviembre. Sí. ¿Son oficinas o son...? Pues la mayoría fueron despachos que se utilizaban. Parece que son... viviendas hábitats, algunos. sí. Es que acuérdate que hubo una época en que, después de la revolución sobre todo, que hubo una invasión del pueblo. Sí. Y entonces les decían, pues, donde caigas ahí, agárrate y no te salgas de ahí. Y entonces, en lo que se reorganizaban de quién era el propietario del inmueble, entonces es cuando decidían si iban a cobrarles o cuánto les iban a cobrar. Hubo un régimen de renta congelada. Eso fue por la guerra. Por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, y había simulacros. Así es. Sí. Pero ya después, cuando alguien ya comprobaba
yo soy el dueño de esta propiedad, entonces pues ya lo único que hacían era legitimar a quien estuviera aquí, quien pagara, y los demás espacios abajo se hicieron almacenes, se hicieron locales comerciales y siguen pagando renta. Lo más curioso, y esto es lo que nadie se cuestiona. Rentas congeladas. Sí, las rentas congeladas, exactamente. Lo que nadie cuestiona es quién es ahorita el dueño de estos inmuebles. Pues déjenme decirles que son familias que lo han ido heredando y seguramente viven de estas rentas. Por eso la famosa frase, vivir de mis rentas. ¿Sí? Bueno, esta es la calle de República de Uruguay. Sí, exactamente. Okay. Vamos a cruzar, cruzar por aquí. Aquí estuvo la Bolsa de Valores. ¿En dónde? En la calle de Uruguay. La bolsa. Antes de que estuviera en Reforma, no hace mucho, hace como 25 años. Okay. Aquí era la Bolsa de Valores. Aquí hubo el crack del 87, aquí fue. Sí. De gente que creyó que era como la ruleta y que siempre iban a ganar. Ajá. Vendieron sus casas y todo para meterlo en la bolsa, y se cae la bolsa horriblemente y se quedaron sin nada. Bueno, no te quedas sin nada, pero te quedas con la cuarta parte de tu patrimonio, porque nos quedamos sin nada, así pues hubo gente que se suicidó en esa época, en los 80. Pues es que todo lo habías apostado a eso, imagínate, sí. Nada más quedarte sin un quinto. Sí. Bueno, ¿qué vemos aquí? Son edificios pues ya modernos, sí, de los años 30, 40, ¿no? Sí, son edificios neocoloniales que se les trató de dar ese toque de antiguo, ¿no? Con los sillarejos de Tezontle, pero que realmente pues ya no tienen nada de antigüedad y que sí son muy anacrónicos, ¿no? Con la serie de edificios coloniales que pudimos observar aquí en el centro, ¿no? Prácticamente se ha perdido todo. Así es, sí, ya de un estilo muy, bueno, para la época moderno o internacional que le llaman, después del Art Deco tardío, viene el estilo internacional que era, realmente vean ustedes, es horroroso, muy simple, simplemente como si fueran cajas de zapatos ahí apiladas, y ya eso es todo lo que podemos ver aquí. Vamos a llegar a lo que es la calle de Salvador, República del Salvador. Sí, vamos a llegar a la calle de República del Salvador. ¿En dónde está la famosa? Sí, está la famosa iglesia de Jesús Nazareno y el Hospital de Jesús. Estamos llegando a una zona muy antigua donde se da el encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés. Ahí por ahí de 1520. No se arrasaron, ¿verdad? No se recibieron. Moctezuma salió a recibirlo con sus mejores atuendos, sus joyas, y fue en señal de bienvenida, ¿no? a estos personajes desconocidos. Sí, tenemos aquí la iglesia de Jesús Nazareno, que tiene una particularidad muy importante. No sé si ustedes sabían que esta portada que vemos aquí como que está muy encimada hacia la capilla del lado derecho. Sí. Esa portada es también otro de los restos que quedan de la antigua catedral metropolitana, la que hubo en el siglo XVI. Entonces no siempre estuvo acá. Se demuele por ahí de 1626 la primer catedral, la que habíamos mencionado anteriormente, sí. Y esta portada es desmontada totalmente y pasa a formar parte de lo que fue el convento de Santa Teresa la Antigua. Ahí estuvo 70 años montada, sí, sí, en uso, y posteriormente se vuelve a desmontar y se trae hasta este lugar, que es esta portada que vemos aquí, maravillosa. Es parte del Hospital de Jesús. Parte del Hospital de Jesús. Y la particularidad de ella, no nada más es lo de la portada, que en sí, como pueden ver, es muy más rústica.
Mucho más Ahí rústica. tiene el Jesús Nazareno en su hornacina. Ah, sí, ahí Tiene se una ve. serie de columnas estriadas y podemos ver también las figuras triangulares con esferas en la parte de arriba como trofeos, que nos habla de una edificación del siglo XVI. Pero si vemos, las piedras están totalmente cortadas. Todas las columnas podemos ver, y el arco de medio punto se ven los cortes de... Pero ¿cómo le hacían para desmontarlo y volverlo a montar? Si tenían que hacerlo a mano, sí, con cincel, no. porque recordemos que no había máquinas, No ni había discos, sierras. ni sierras, entonces todo era Era cincel limpio. mucho un trabajo, sí, porque de años, ¿no? Exactamente. El hospital se manda a construir por mandato de la corona, no fue cosa de que Cortés se le ocurriera hacer un hospital aquí. La corona le mandata hacer un hospital aquí en las tierras recién conquistadas. Ok, Entonces son en 1524 más o menos. muy, qué interesante está. Bueno, este pedacito lo vamos a ver desde adentro, más bien desde afuera, no podemos entrar, porque acuérdense que son propiedad federal todos los templos, por lo menos aquí del centro histórico, y hasta el fondo, si ustedes vienen de visita, hasta el fondo del lado izquierdo arriba, muy pegado a lo que sería el retablo, está una placa que dice Hernán Cortés. Ahí descansan los restos de Hernán Cortés, el conquistador de México, de Sí, Tenochtitlan. estuvieron ahí perdidos un tiempo No, porque había una polémica que O sea, si estaban sí. en España, que sí, estaban en se suscitó Extremadura. mucho, como 100 años, una polémica para ver dónde estaban los restos. Se decía que estaban en España, Sí. no se Entonces, sabía, las que se habían profanado. Sí. Lo cierto es que Lucas Alamán fue el que toma los restos de Cortés y los trae a esconder a este templo, Así es, con el temor de que los profanaran. así es. Pues ustedes vengan, van a ver ahí la placa, está a un lado de lo que es el altar. No hay retablo, sí es cierto. Muchos retablos se perdieron en la revolución o fueron quemados. Pero el La retablo reforma. de Hernán Cortés sí está. Está la placa, una placa. Sí, hay una pequeña placa Y que así ahí, lo ahí indica. está el nicho donde están los restos de Hernán Cortés, que dice la leyenda que no nada más fue Cuauhtémoc el único que murió lastimado por Hernán Cortés, sino otros sacerdotes que lo acompañaban, y uno de los sacerdotes le lanza una maldición a Hernán Cortés donde le dice que nunca van a descansar sus restos ni su descendencia en ningún lugar del mundo. Sí, es parte de Y como hemos visto, ha ido sucediendo eso, porque tampoco ha tenido descanso en ningún lado y no lo quieren en ningún lado porque se ha intentado devolverlos a España y en España pues nadie ha dicho sí, mándenmelos, y entonces aquí se conservan. Sí, aquí no podemos apreciar el templo del Hospital de Jesús porque ya está revestido por un edificio de los años 40, Ajá. pero en su interior existe todo lo que corresponde a este hospital, que para allá, para el siglo XVII, tenía mucha experimentación en cuanto a las primeras autopsias del continente americano en este lugar. Oye, o Los sea que primeros patólogos. ¿no? Exactamente, la Real Universidad Pontificia mandaba aquí sus alumnos de medicina a que realizaran las primeras autopsias del cuerpo humano, pero en América. Estamos hablando de por ahí de 1630, 1640, del siglo XVII. ok, A este lugar se le conocía también como Huitzin, que es lugar de colibríes, o lugar donde abundan los chupamirtos. Seguramente aquí había una serie de acequias que nutrían o cruzaban la Ciudad de México y había muchas flores y plantas. Ajá. Y había muchos de estos animalitos, que es aquí mismo donde se da el encuentro de Cortés con Moctezuma, Xocoyotzin. y aquí pueden ver el desnivel que hay con la calle actual, porque pues se ha ido hundiendo la ciudad y se ha tenido que ir construyendo o nivelando la banqueta por la que andamos, y mucho tiempo estuvo enterrado bajo el fango los cimientos de este templo. Por eso ven que están erosionadas las piedras de cantera que están ahí, que son muy suaves. Ahí puedo ver la erosión a la que estuvo sujeta, y parte de la Y construcción se puede hundimiento, yo creo también. ver donde hay piedritas pequeñas,
entre las piedras grandes, quiere decir que eso fue reconstruido, y donde no hay piedritas pequeñas son parte de la construcción original. Sí. Llena de tezontle, ¿no? Esta piedra característica que ya hemos comentado en otros programas, que le da ligereza al edificio y evita sus hundimientos. Sí, a veces funcionaba y a veces no, porque ya vimos que sí se hundían. Sí. Y de este lado vamos a encontrar, que está ya en las espaldas de este templo, y que da aquí a la calle de Pino Suárez. Y es Pino Suárez, no se vayan con la finta de que es Pino Suárez, es Pino Suárez. Porque hay gente que le dice así todo juntito. Aquí está, esta es una reproducción de una pintura de la época. Sí, del encuentro de las dos culturas, ¿no? De ese encuentro. Lo que tú estabas hablando hace ratito, ¿no? Sí, Cortés y Moctezuma, ¿no? Sí. Donde se llegaron ellos muchos a espantar porque no sabían si el hombre y el caballo formaban una sola cosa, ¿no? O sea, fue una cuestión muy impresionante para ellos. Entonces vemos del lado izquierdo a Moctezuma, ¿no? Sí, eso. Con toda su... Europeizado, ¿no? Los dibujos sí son muy europeizados. ¿Cómo se les dirá? Sí, y además sin la vestimenta Vemos danzantes ahí, lo están recibiendo con algunas danzas. Acá Hernán Cortés va llegando con un trompetista. Y ahí está el lago de Texcoco, exactamente, sí. Y bien raro porque a lo mejor ese que está ahí es el Peñón de los Baños o el Cerro del Chapulín, ese peñón que se ve allá arribita. Sí, está muy fantasiosa la pintura, no, pero no corresponde a una cuestión geográfica, ¿no? Pero acuérdense que eran interpretaciones, ¿no? Sí. Pues ahora sí que registrarlo al momento muy raro, no se podía más que describir, y según las descripciones pues ya lo van pintando algún artista. Juan Correa es el que pinta este mosaico, está hecho de mosaicos, y es el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma. Es la copia de un óleo sobre tela que tiene la colección del Banco Nacional de México. Banamex es parte del Fomento Cultural Banamex, ¿no? Vamos a continuar para alcanzar nuestro objetivo, que es la calle de Mesones, ¿no? Sí, ya vamos a dar vuelta ahora sí en la calle de Mesones para platicar algo que no hace mucho. Y pues aquí lo que caminamos, vamos a ver que hay muchos locales comerciales que siguen pagando renta, no son dueños los comercios, no son dueños de los espacios, siguen pagando renta a las familias adineradas de la época. De hecho, se menciona que aún viven los descendientes de la familia real de Mexica, todavía descendientes de Moctezuma. Aquí hay una partecita de lo que del hospital. Si quieren, vamos a que lo vean. Aquí un poco se ve la arquería de lo que es el hospital. Nuestra camarógrafa, Mónica Ríos, muchas gracias. Sí, aquí podemos ver los patios, ¿no? del convento original. Se había planeado hacer 4 patios parecidos a este, nada más existen 2. Y lo curioso es que desde que comenzó a funcionar como hospital, pues sigue siendo hospital, porque Cortés no se lo entregó a ninguna orden mendicante. Entonces, gracias a ello no pudo ser tocado por las leyes de reforma de Benito Juárez. Por eso se sobrevivió. De hecho, todavía en los años 40, descendientes de Cortés tenían el control de este hospital. En los años 40. Del siglo XX. Pero ya el gobierno pasa y expropia, porque ellos radican en España. Y pasa a formar parte del gobierno. En esa época lo expropian.
pero vemos un poco la atmósfera de lo que era un hospital del siglo XVI. Oye, próximo a cumplir 500 años, Ajá. en 2 años más. Este hospital, sí. Pues hay que ¿Y ahora celebrarlo, ¿no? quién le lleva la...? Hay un como patronato de asistencia pública, es el que lleva. Privado, sí. Le podemos ver una arquería impresionante, son varios patios. Y son arquerías originales. Sí, son las arquerías originales, son arcos de medio punto en la parte baja y ya con columnas más esbeltas en la parte alta, en el segundo piso. Hay una serie de murales que no podemos apreciar, pero que están muy bonitos aquí en el otro patio que hay, porque son 2 patios que son gemelos. Ahí al centro se puede ver la escalera de acceso, donde puede acceder uno a la segunda planta. Sí, es una escalera muy bonita hecha de sillarejos de cantera gris, ahí en medio de esta arcada. Nos recuerda un poquito el Palacio de Minería. También aquí se llevó a cabo la primera operación a corazón abierto en el siglo XX en este hospital. O sea que ha sido punta de lanza para la investigación, el desarrollo de la medicina aquí en México. Y sobrevivió Sobrevivió, exactamente, pero gracias a que estaba en manos de particulares de la familia del mismo Cortés. Imagínense nada más toda la historia que hay. Y las vigas que están aquí arriba son originales. Ah, sí, ahí en la consolidación del edificio se encontró una estela prehispánica que está exhibida ahí La que en estamos nuestra viendo. cámara, que es la que estamos viendo ahí en el fondo. Sí, recordemos que aquí en el centro, en cualquier lugar que se haga una excavación, se encuentran vestigios arqueológicos, ¿no?, de las culturas prehispánicas, obviamente de los mexicas. Y este hospital tiene salida aquí a Pino Suárez y también a 20 de noviembre. A 20 de noviembre. Por ¿no? allá llegan las ambulancias, lo que hemos visto. Sí, exactamente. Aquí en la esquina vamos a llegar a la famosa calle de Mesones que queríamos visitar desde hace algunas semanas y que, como su nombre lo refiere, pues era el lugar donde se establecieron las primeras casas de hospedaje aquí en Nueva España. Un español para 1525 de apellido Paniagua pidió el primer permiso para hacer una hospedería en la Ciudad de México, ya que había gente que llegaba a la ciudad, mercaderes, comerciantes, arrieros, que tenían que descansar y no había un solo lugar donde poder hacerlo. Entonces en esta calle se establece el primer mesón en 1525, a muy temprana época. Recordemos que la caída de México Tenochtitlan es en 1521. Entonces 4 años después se da el primer mesón que ofrecía carne, pan y agua para tomar con los animales, y que eran casonas muy grandes donde se podía meter los animales, y había de todos los tipos. Empezaron a abrir muchos mesones donde ya había desde el más humilde, que tenía un petatito para dormir, y hasta los más ya sofisticados, que ya te ofrecían camas, comida al gusto, y que ya ha cambiado la vocación, ¿no? Podemos ver que ha sido una zona ya en la actualidad de papelerías, y también muchas de sus edificaciones se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Aquí tenemos una casona del siglo XVIII a nuestro lado izquierdo, que perteneció a las órdenes de los agustinos, donde podemos ver ahí su escudo de los agustinos en la parte alta, un escudo de cantera donde es un corazón ardiente, Sagrado Corazón, ¿no? con una flecha que nos refiere a que no va a descansar el corazón hasta encontrarse con el Señor en el cielo. Ese es su significado. Y entonces este edificio lo administraba la orden. Eran igual así como está ahorita, ¿no? Eran locales comerciales. Exactamente, y era un mesón en la parte de adentro donde había un pequeño patio. Ajá. Y habitaciones para que la gente pudiera descansar. Dejar el caballo, la mula, Y su recua. Ajá. Y eran lugares muy cómodos que funcionaron prácticamente hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX el concepto de hoteles empieza a tomar mucha fuerza y los mesones empiezan a caer en desuso.
Este es de los pocos ejemplos que todavía queda aquí en la ciudad. Este es más o menos del 1700. Ahí está el Sagrado Corazón atravesado por la piedra. Exactamente, sí. Y ahí Y hasta arriba hay un niño. Sí, hay un niño Jesús en la hornacina superior. De hecho, hasta tendría un como listón, pero ya se ha desprendido parte. Decía su Serenísima. Ajá. Sí, hay unas fotografías donde nos refiere qué es lo que decía esta cartela. Ajá. Y habla algo así del Señor, su excelentísimo Señor, algo así. Muy bien. Bueno, yo quiero que chequen esto. Quiero que te acerques aquí para que vean ustedes la textura. Podrían ser las ventanas originales, es madera. Y al paso del tiempo se le ha estado recubriendo de pinturas y pinturas y pinturas, varias capas. Y vean cómo está ahorita. Incluso, si ustedes ven el trabajo de herrería, esto es forjado. Aquí no hay nada de soldadura ni nada de eso. Aquí toca a punta de trancazos para que pudiera quedar sólida esta herrería. Sí. De hecho, aquí en este lugar también cuento otra leyenda. Ajá. Que fue bastante escabrosa porque los dueños originales fueron asesinados en el siglo XX. Eran 3 hermanos, una mujer y 2 hombres. Salió hasta en los periódicos esta noticia donde a los viejitos guardaban todo lo que tenían de sus rentas. Ajá. Y alguien se enteró y fueron asesinados. Después a la hermana le echan la culpa de que ella había sido la causante del asesinato, pero no fue así. Ella estuvo un tiempo presa en Lecumberri por la muerte de sus hermanos. Todo por robarles el dinero que ellos juntaban en unos botes de cristal. Ah, sí, eso en verdad. Sí. Vean nada más el local. ¿Qué tiempo debe tener este local aquí? Desde el mostrador de la antigüedad se debe tener. Se afilan tijeras. Qué interesante. Y aquí, bueno, ya rompe con algunas construcciones modernas, como decíamos, del estilo internacional, lo que se recubrió lo que era el original del hospital. Todo esto es la ampliación del hospital, lo que vemos del lado derecho, el Hospital de Jesús Nazareno, que en un inicio se llamó de la Inmaculada Concepción, y que después se cuenta también otra leyenda de que una indígena le regaló al hospital una figura del Jesús Nazareno, y de ahí se viene a cambiar el nombre a este lugar, que pasa desapercibido, ¿no? A la gente que pasa, es un edificio de los 40, ¿no? Oculta, sí. Y arropa totalmente al edificio colonial que habíamos visto anteriormente. Vamos a caminar un poquito más rápido para que podamos ver por lo menos la primera calle que está hacia allá. Sí, la verdad es que no se avanza mucho, pero quedan pocas huellas de ese pasado colonial, pero sí hay ciertos lugares que todavía nos refieren a mucha historia sobre esta calle de Mesones, que sigue manteniendo ese nombre a pesar de los siglos, ¿no? De esa vocación que la inició. Calle de los Mesones. Exactamente, la calle de los Mesones. Alguien decía, es que Mesones se apellidaba uno de los conquistadores. Pero no, era la calle de los Mesones. La calle de los Mesones. Todavía en los 40, 50 del siglo XX había muchos lugares para hospedarse sobre esta calle, que ha ido cambiando como hemos visto, ¿no? Porque la ciudad se ha acomodado como por gremios, ¿no? A lo largo de los siglos, ¿no? El de los plateros que decías, Arturo. Plateros, que ahora es madero. Que ahora es madero, y las peleterías. Las peleterías, la gente que vende lámparas, ¿no? Las papelerías. En artículo 123. Artículo 123. Entonces se ha habido un reacomodo, ¿no? Y aquí ha habido muchas cosas con referencia a lo que son las papelerías, ¿no? Y ese tipo de artículos también. Lugares de comida libanesa, y también más hacia la Merced, sobre esta calle, hay toda esa tradición, ¿no? De estos migrantes que han venido a la Ciudad de México a ser también parte de la cultura del centro histórico de la Ciudad de México. Muy bien. Vamos a llegar a este de aquí de la esquina, que también tiene una historia grande. De hecho, aquí van a poder ver ustedes, aunque ya no son locales, pero vamos a encontrar
esto, que era el local A de este edificio. Ya ahorita ya son cerradas porque ya corresponden a un solo negocio, digamos. Ahí está el local A, el local B y la puerta de entrada, que sería entonces otro mesón. Sí, otro mesón donde en la parte baja, recordemos que estos edificios se rentaban, ¿no? Eran las accesorias, como dice Arturo, para distintos negocios, las órdenes, los mesones o todas estas construcciones tenían que sacar de ahí los recursos para seguir manteniendo estos edificios, porque no era nada barato su mantenimiento. Vamos a llegar aquí a calle 5 de febrero. Sí, okay, vamos a leer esta placa que está en este lugar, ¿no? Que nos refiere al homenaje a la memoria del insigne maestro Joaquín Noreña en el lugar donde estuvo la Escuela Nacional número 3, que sabiamente dirigió. Círculo Fraternal Joaquín Noreña, 13 de agosto de 1933. O sea que aquí también fue escuela en algún tiempo. Ajá. Y que se reconstruyó, se restauró más bien, y arriba vemos la cantera original con algunas señas de que había otros portales o otras entradas. Allí se puede ver perfectamente cómo se trató de rellenar ese espacio. Este tramo de esta calle se le conoció como Puente de San Dimas. Aquí cruzaba una acequia que serpenteaba hacia Regina y que había un puente colonial para que se pudiera atravesar las personas. Aquí. En este lugar sí. Nada más que torcía su camino hacia lo que es la parte de la izquierda, lo que sería Regina en este lugar. Aquí también verso otra leyenda sobre esta calle, que es la calle de la Joya, que también trata sobre un matrimonio de un personaje muy rico de la Nueva España, que se entera que le es infiel su mujer y que el amante le regala una joya y que ve cómo le pone ese brazalete de esmeraldas, y él, para curar su honor, asesina a la mujer y al amante, y con la daga que los asesina la deja clavada en la puerta en señal de que en su casa él tenía que ser respetado, porque esas cosas no podían pasar, y eso se pagaba con la vida misma, ¿no? Entonces se quedó la joya ahí con el puñal, y por eso es una de las leyendas que se cuenta que por eso es la llamada casa de la joya. Estas construcciones que estamos viendo son ya más modernas, no son de la época virreinal, son más o menos porfirianas o sí, previas al porfiriano. Son siglo XIX o porfirianas. Sí, realmente hasta la siguiente calle vamos a encontrar otras cosas que es del siglo XVIII, que pertenecen a la farmacia París, pero estas son siglo XIX. Totalmente. Muy interesante. Estamos en el número 78. Para el número 66, ahí se abrió un tiempo el famoso Teatro Ulises, que era un teatro experimental que abrió la hija de Antonio Rivas Mercado, que se llamaba Antonieta Rivas Mercado. Su hija abrió el teatro experimental ahí con la dirección de Salvador Novo y el señor Urrutia, y que duró ahí algunos meses. Es una casita y que quedó ahí para la posteridad. Ella murió muy joven, en 1931, como de 31 años, sí. Allá en París, en Notre Dame. Y aquí podemos ver otra cosa del siglo XVIII que perteneció también al convento de San Agustín. Recordemos que desde la parte trasera de este edificio colinda con todo lo que era el de San Agustín, y aquí queda parte de este edificio del siglo XVIII. Atraviesa, entonces de aquí sale uno hacia Salvador. Si hubiera paso, si pudiéramos atravesar, era parte de lo que eran las propiedades del convento, pero se corta y ya me parece a la farmacia París. Ya es parte del complejo era de lo que era del parte de los agustinos, de la orden de los agustinos, y ya quedó aquí como un fantasma, ¿no? Que se ve. Ahí vemos la Virgen de Guadalupe en la hornacina más alta. Podemos ver los róleos, esos famosos, sus ventanas en H,
sus columnas estriadas en la parte baja, ya sin recubrimiento, ¿no? Se puede ver también todo el material pétreo que tiene esta casona. Fíjate que del otro lado, no sé a qué se dedicaban, es posible que se dedicaran a algunos de hacer cuentas o a separar también riquezas, porque hay unos rieles que van de una habitación a otra, son rieles como para un pequeño carro de ferrocarril, de esos de minero, pero está de aquel lado. Vamos a visitarlo y igual si tomo fotografías escondidas, espero que no me digan Aquí nada. tenemos la famosa cantina La Risa en esta esquina, aquí donde estamos parados, que estuvo desde principios del siglo XX. Ajá. Y que era un expendio de pulque muy, muy famoso, que después cerró y se da una reapertura hace algunos años. De esta famosa bebida que se popularizó mucho en las casas tanto españolas como de los mismos indígenas, ¿no? La famosa porquería La Risa, sí, que ha tomado fuerza nuevamente por esa forma de ahora de pensar de los famosos hipsters que quieren revivir de una manera intelectual los valores antiguos, ¿no? Exactamente, que es más o menos de 1907. Del lado derecho también tenemos otra construcción antigua que se le ha acuñado a Francisco de Guerrero y Torres. Recordemos el mismo de los condes de San Mateo Valparaíso, por las formas ondulantes y los motivos vegetales que se pueden ver en sus entrepisos, ¿no? Aunque no está 100% seguro que sea de él, pero la arquitectura asemeja un poco a lo que él diseñaba en su tiempo. También es otra de las casonas antiguas aquí de la calle de Madero. Muy simétrica el diseño, ¿no? Sí, muy simétrico, con formas ondulantes, motivos vegetales. Sí, acuérdense que la casa habitación era... Vamos a ver, Sí, Isabel la Católica, Isabel, ¿no? Isabel la Católica. Sí, Vamos a llegar ahí. Sí, vamos a llegar ahí a Isabel la Católica. Ahí en la esquina derecha tenemos también otro edificio más o menos antiguo, no tan antiguo, es del siglo XIX. El derecho donde trabajó, se dice que ahí trabajó Cantinflas antes de ser famoso, en esa cantina que al parecer creo que ya no abre, que se llamaba La Vaquita. Ajá. En esa cantina se supone que Cantinflas, cuando le iba mal, se quedaba hasta dormir en la barra antes de que él fuera famoso, y donde se supone que su personalidad era como él, según esto lo actuaba en las películas, pero realmente Lo sacó de ahí. lo sacó de ahí. Un té por ochito, era un té por ocho. Nada más que en esa época no se llamaban así. Este es un edificio muy bonito, A ver, es del siglo XIX, vamos a atravesarlos para que que lo veamos. puedan apreciar. Son dos edificios. Ahorita vamos a ver, este del siglo XIX y otro del siglo XX. Aquí. Que tiene una serie de mascarones muy bonitos con rostros de mujeres y una serie de nichos en la parte de hasta arriba que parece que emergen, ¿no? Estas figuras. En la parte baja vemos los rostros femeninos y abajo tienen cuestiones como cereales, como frutas, todos estos motivos vegetales. Pero es un edificio del siglo XIX. Hasta donde tengo entendido es un como hotel para gente que se queda 2, 3 días, 4 o más. Ahorita. Exactamente, sí. Lástima que ha sido muy degradado, no se le ha dado mantenimiento, ya que está muy oscura la fachada, muy sucia. Ojalá que en este programa de restauración de fachadas se pueda hacer algo por este edificio, que es muy bonito, muy clásico por los frontones que tiene ahí. Y lamentablemente pues ahí el error que tiene del principio es uno de WC, ¿no? De servicio de baños públicos, y que pues degradan la calidad de este edificio. Y junto vemos un edificio que es de una época que a mí me gusta mucho, el edificio Samuel Miquel, o yo siento que es más bien es Sancho Miquel, ¿no? Miquel, sí. Sancho Miquel. Probablemente haya sido gallego, por eso el nombre no es así medio raro, pero es estilo Art Deco. Eso quiere decir que hasta entonces este predio se mantuvo vacío, o destruyeron lo que había y lo construyeron en la época de los años 30. Muy industrial,
Y lo podemos ver en los rayos de la herrería de la puerta, que son increíblemente bellos, ¿sí? Muy bien hechos, muy art déco, con ese pórtico con Figuras simétricas, ¿no? ajá, figuras simétricas, y arriba, ¿no? El remate de abajo de los De los balcones, ventanales, sí. y hasta arriba, ¿no? Esos remates como dándole la sensación de que había algo más sólido que sostenía todo lo demás. Es muy masivo, pero a la vez es muy bello. Sí, su marquesina, si la vemos también con sus figuras geométricas y la utilización del vidrio, ¿no? De estos Los prismas, de blocks que se usaban mucho, ¿no? Para dejar entrar la luz natural del sol, la utilización de lámparas, ¿no? Así es. Durante todo el día. Muy bonito. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí ya, mi querido Oscar, África, porque pues ya estamos terminando el tiempo, pero nos vamos a ver la próxima semana también con otra plática, sobre pues las calles de la Ciudad de México, su historia, con la gran sabiduría de nuestro compañero Oscar Herrera. Oscar. Muchas gracias por ver el programa. No se les olvide pulgares arriba y el Chapucero Esculturas todos los días. Muchas gracias y agradecemos a todos allá en Villahermosa que hacen posible la transmisión de estos programas, a nuestra camarógrafa África Ríos y bueno, mi compañero Oscar. Hasta pronto, soy Arturo Pavón, me despido. Hasta luego. Ya con los